Bueno, vamos a comenzar este capítulo del Libro de los Espíritus, el capítulo 4, que está titulado como Sistemas. En este capítulo, Kardec va a enumerar los sistemas de pensamiento que surgieron acerca de las manifestaciones espirituales. Por un lado, tenemos los sistemas que niegan la existencia de los espíritus y por otro los que se basan en una observación incompleta de dichas manifestaciones y que en realidad esa falta de estudio en profundidad da como resultado opiniones personales sobre el asunto. Por otra parte, Kardec hablará sobre las consecuencias generales que se han deducido después de un trabajo de observación de los fenómenos con mucha minuciosidad, deteniéndose en los detalles y desde la razón. Bueno, antes de empezar con los ítems correspondientes, vamos a ver el significado de sistema, ¿no? En la RAE encontramos el siguiente significado: conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Y en francés habla un poco más extensamente sobre ello, hablando de un conjunto de principios que pueden ser verdaderos o falsos, dispuestos en cierto orden y eslabonados entre sí, de manera de extraer sus consecuencias y servirse de ellos para establecer una opinión, una doctrina, un dogma, un todo científico. Bueno, a partir de estas definiciones podemos observar la variedad de sistemas que podemos encontrar, ¿no? Como los sistemas políticos, los económicos, los sistemas que, por ejemplo, tenemos en el cuerpo humano y así otros tantos en las diversas disciplinas. Y, como no, los sistemas religiosos y los filosóficos. Veamos lo que escribe Kardec en el primer párrafo de este ítem 36, que dice que cuando empezaron a producirse los extraños fenómenos del espiritismo, o mejor dicho, al renovarse su aparición en estos últimos tiempos, el primer sentimiento que despertaron fue el de la duda acerca de su realidad y más aún con respecto a su causa. Poniendo el ejemplo de las mesas giratorias, debemos reconocer que una mesa se mueva, que levite, que dé golpes con alguna de sus patas, es realmente un hecho demasiado misterioso. Por lo tanto, lo normal es que suscite dudas acerca de esa realidad. Y a esto se le añaden más dudas y además razonables, dudas razonables sobre la causa que hace moverse a la mesa. Son las mismas dudas que tuvo el propio Kardec cuando oyó hablar de dichos fenómenos, las mismas dudas que tuvo William Crookes, el premio Nobel, que luego hizo una investigación formidable sobre la materialización de un espíritu en concreto llamado Katie King, y las mismas dudas que encontró también el estudio de la parapsicología años después y que no dejan de ser fenómenos espíritas. ¿Quién no ha tenido duda sobre la ciencia espírita? Podemos pensar que quien es poseedor de la mediunidad ostensible va a llegar antes a la conclusión de la existencia de esta realidad espiritual. Pero tanto los médium como los demás necesitamos adquirir conocimientos para ir disipando las dudas, que por otra parte no tienen nada de negativo, pues las dudas nos permiten desechar lo que no es posible de comprobar. Yo también tuve dudas al respecto, como no, que en un principio empezaron a ser resueltas por el compañero que me empezó a hablar sobre espiritismo, por las preguntas que yo le hacía, pero evidentemente hasta que no me dediqué a estudiar individualmente y colectivamente la doctrina, no se van despejando, y aún quedan todavía. Entonces, sin ese estudio, sin la reflexión, sin la comprensión de los hechos, es muy difícil darlos por válidos a primera vista. Y hasta que no tengamos plena confianza en Dios, seguiremos teniendo dudas, en especial
cuando aparecen los problemas, que es cuando nos mostraremos más dubitativos ante la justicia divina. De todas formas, ¿cómo no vamos a tener dudas si para la mayoría de nosotros es un mundo que al principio no podemos ver? Quiero decir, el mundo espiritual, ¿no? No lo podemos ver la mayoría de nosotros. Bueno, Kardec sigue diciendo en este mismo ítem que al ser reconocidos como verdaderos por los testimonios irrecusables que se obtuvieron y las experiencias que cada cual pudo llevar a cabo, aconteció que cada uno los interpretaba a su manera, conforme, normal, a sus ideas personales, a sus creencias o a los propios perjuicios que tuvieran. Por tal motivo aparecieron muchos sistemas de pensamiento que una observación más atenta debía reducir a su justo mérito. El codificador hizo el esfuerzo de observar esos fenómenos, investigarlos, experimentar y profundizar en su causa y en conocer los procesos por los que el mundo espiritual se comunica con nosotros. Y así, no dejar ninguna grieta para evitar esas dudas de las que hablamos y la confusión que en un principio generaron las manifestaciones espíritas. Bueno, pasado más de siglo y medio desde la publicación de los libros de Kardec, todavía encontramos, yo creo considero normal, diferentes sistemas de pensamiento con respecto al espiritismo, debido precisamente a lo que él explica en cuanto a esas ideas personales, a las creencias que veníamos teniendo, al nivel cultural que tengamos, intelectual y moral, y como hemos dicho también a los prejuicios. Y son esas divergencias las que aprovechan también los que niegan la realidad espiritual para atacar a la doctrina espírita. Pero como dice Kardec, es una ciencia naciente y por tanto necesita de tiempo, de seguir investigando, de practicar esta ciencia para alcanzar una unidad de criterio. Y él ya nos legó unas bases sólidas para poder adaptarse a los nuevos conocimientos que pudiéramos obtener. Siguiendo con el ítem 37, nos dice que para seguir un orden metódico, la marcha progresiva de las ideas, es conveniente que nos refiramos en primer término a lo que podríamos denominar sistemas de negación, esto es, los que sustentan los adversarios del espiritismo. Como no podía ser de otra manera, el espiritismo tiene sus adversarios y lo son por varios motivos. Y Kardec tuvo que, además, lidiar con ellos, incluso algunos de ellos mostraban cierta violencia contra él, ¿no? Entonces Kardec, como siempre le gustaba sistematizar todo, él los divide en tres categorías. Y ahí nos lo encontramos, esta clasificación la encontramos en el libro de los espíritus en su conclusión, ¿no? En el ítem 7. En primer lugar, coloca a los que niegan de forma sistemática todo lo que sea nuevo y no provenga de ellos. Estos adversarios pues, son los incrédulos, los que se posicionan sin saber nada de él, pero se permiten el lujo de hablar sin ningún tipo de conocimiento. En esta categoría encontramos a los que no admiten nada que esté fuera del alcance de los sentidos. Bueno, realmente no quieren ver nada, pues se sentirían mal si pudieran ver con claridad, porque para ellos el espiritismo es una quimera, una cosa de locos. En esta categoría podemos encajar a aquellos que se acercan tímidamente y no encuentran nada por la falta de persistencia, ¿no? Esto como si alguien se acerca a un centro espírita y piensa que va a haber espíritus o espera una comunicación por parte de ellos. Evidentemente, lo más probable es que no vean a ninguno ni reciban comunicación alguna ese primer día. La segunda categoría habla de los que saben muy bien a qué atenerse acerca de la realidad de los hechos, pero los combaten por motivos de interés personal. O sea que estos saben de las manifestaciones espíritas, pero al temer de sus consecuencias lo atacan como si fuera su enemigo. En este sentido,
Camille Flammarion es bastante duro con aquellos que pertenecen a las clases sociales superiores de la sociedad, esos sabios, los eruditos, los artistas, los escritores, los magistrados, los médicos, etc. Y que guardan para sí todo lo que saben, por miedo a hablar. En un capítulo llamado Los crímenes culturales del libro La muerte y su misterio, dice Flammarion que existen criminales que no están en las cárceles. Son los hombres cultos que conocen verdades y no se atreven a revelarlas por temor al ridículo o por interés personal. Bueno, vemos que cómo habla contundentemente Camille Flammarion. Yo cuando leí esto, la verdad es que enseguida me vino a la cabeza el nombre de, que por cierto me parece que ayer hablábamos de este programa, ¿no? El nombre de Iker Jiménez, ¿no? Que con todos mis respetos, yo pienso que él sabe mucho más de lo que habla. Pero claro, prefiere usar siempre ese misterio que desvelarlo de una vez. Y todo, como bien dice Flammarion, por intereses personales. Quizás sea demasiado enérgico, ¿no? En sus palabras, Camille, al llamar criminales a aquellos que saben y ocultan la verdad, pero en realidad hacen un flaco favor al progreso moral de la humanidad. Porque muchas de estas personas son influyentes y que expresaran lo que saben realmente sería muy beneficioso para que otras personas que necesitan un consuelo o un impulso en sus vidas y que en el espiritismo encontrarían aquello que precisan para ir en busca de esa felicidad. Si miramos la historia de la humanidad, encontramos ya a los sacerdotes egipcios que ocultaban los conocimientos que tenían por sus propios intereses. Jesús habla muy claramente sobre este tema cuando nos dice que no debemos poner la luz debajo del celemín, porque la luz debe brillar para todos. Bueno, lo que nos lleva a pensar que si en este momento todas las personas pueden comprender las ideas principales del espiritismo. La respuesta que yo encuentro es que no. Todavía necesitamos de más experiencias para poder llegar a entenderlas en su grandiosidad y asumirlas en su totalidad, que es lo más importante. Vamos con la tercera categoría y aquí nos encontramos o vemos la de los que encuentran en la moral espírita una censura demasiado severa a sus actos o a sus tendencias. Tomado en serio, el espiritismo los incomodaría, claro. No lo rechazan ni lo aprueban, pero prefieren cerrar los ojos ante su realidad. En este grupo encontramos a los que están imbuidos en la materia y de momento no le interesan los temas espirituales. Están demasiado ocupados en los placeres sensoriales que son incapaces de interesarse en temas más profundos. Y bueno, como resumen, en la primera categoría vamos a encontrar a los que actúan movidos por el orgullo y la presunción. Creen que lo que ellos piensan es lo correcto sin albergar ningún tipo de dudas. Los segundos se mueven por la ambición y los de tercera categoría por el egoísmo. Podría haber una cuarta categoría en la que podemos encontrar los que están en las antípodas del espiritismo, pero para eso deberán aportar pruebas contrarias que evidencien que es mentira lo que enseña la doctrina. Para ello tendrían que exponerlo después de un estudio concienzudo para demostrarlo. Pero no existe nadie que demuestre esas conclusiones desde la seriedad. Bueno, como bien sabemos, son dos tipos los fenómenos espíritas, ¿no? Los defectos físicos y los defectos inteligentes. Pues bien, los adversarios, como no creen en los espíritus, niegan que existan los defectos inteligentes. En cuanto a los efectos físicos, los explican a su manera. Entonces, con los argumentos que exponen, podemos clasificar en 4 sistemas de negación. Sistema del charlatanismo, sistema de la locura, sistema de la alucinación y sistema del músculo crujiente.
Hoy solamente vamos a ver los 3 primeros y ya la semana que viene ya veremos el cuarto, ¿no? Vamos a empezar con el sistema de charlatanismo. Entre los que se oponen al espiritismo, hay muchos que atribuyen tales fenómenos a la superchería, por la razón de que algunos de estos efectos han podido ser simulados. Esta hipótesis convertiría a todos los espiritistas en víctimas de engaño y a la totalidad de los medios en embaucadores, sin tomar en cuenta la posición, el carácter, el saber y la honorabilidad de las personas. En este caso, Kardec alega al honor y a la honestidad de personas acreditadas y que por tanto es una desconsideración ponerles en duda. Una prueba de ello la encontramos en uno de los medios más relevantes que hubo en el siglo XIX, que fue Daniel Douglas Home. Él, a pesar de tener una facultad más que notable, sobre todo en cuanto a las manifestaciones espíritas de efectos físicos, nunca alardeó de dicha facultad. Era una persona de hábitos sencillos que, habiendo tenido contacto con reyes y nobles de varios países, incluyendo la visita al Papa, nunca esas circunstancias le habían hecho ser más altivo ni ostentoso. Dice Kardec en la Revista Espírita de febrero de 1858 que si el señor Home solo fuese un hábil prestidigitador, como lo pretenden ciertas personas que juzgan sin haberlo visto, indudablemente habría tenido siempre escamoteos a su disposición, mientras que él no es dueño de producirlos a voluntad. Por lo tanto, le sería imposible tener sesiones regulares porque su facultad le faltaría frecuentemente en el momento en que tuviese necesidad de la misma. De hecho, yo creo haber leído por ahí que en un momento dado de su vida, más o menos por la duración de un año, dejó de producir esta fenomenología mediúnica, ¿no? Muchas veces los fenómenos se producían espontáneamente sin una hora marcada, mientras que en otras ocasiones le resultaría imposible provocarlos, circunstancia que impide hacer exhibiciones con una hora marcada. Ya hemos hablado varias veces sobre este tema, ¿no? Que un medium esté disponible a cualquier hora nos debe hacer sospechar sobre su conducta. Y otra cuestión, yo recuerdo en un libro que leí sobre la medium también brillante, Madame d'Esperán, que fue objeto de investigaciones serias y que en muchas sesiones mediúnicas en las que ella participaba, había una persona que ejercía el trabajo de fiscalizar la sala en donde se iban a reunir, de tal manera que comprobaba todo lo que había, todos los objetos, todos los muebles, los comprobaba todos con mucha minuciosidad. Si encontraba, por ejemplo, otra puerta en el salón, se encargaba que estuviera cerrada y él se quedaba con la llave. Y todo esto para que no hubiera ninguna duda con respecto a los hechos que se iban a producir, despejando cualquier tipo de sospecha de fraude. Fijaos qué importante esta figura, ¿no? En esa época de, no sé, como una especie de notario, ¿no? Que revisaba todo para despejar toda sospecha de fraude. Bueno, efectivamente se han cometido todo tipo de fraudes. Se ha abusado hasta de las cosas más santas, pues desde los sacerdotes, que decíamos antes egipcios, hasta los de nuestros días. Se han cometido abusos de toda índole en nombre de la religión. Y el espiritismo, pues no había de ser la excepción. Desde la aparición de estos fenómenos mediúnicos, hubo mediums que comerciaban con su facultad y se anunciaban mucho en los periódicos de la época, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, que Kardec pensaba o esperaba que no llegaran con tanta fuerza a Francia, ¿no? Tengamos en cuenta que la producción de efectos materiales siempre, pues claro, llama mucho la atención, ¿no? Y es por eso que hubiera medium que no resistían esa tentación de ganar dinero por ello, ¿no? Gracias a esa curiosidad de las personas.
Bueno, para acabar este ítem nos dice, pero el mal uso que es posible hacer de algo no autoriza en modo alguno a prejuzgar de la cosa misma. La verificación que se pueda ejercer respecto a la buena fe de las personas consiste en analizar los motivos que inspiran su conducta. Donde no haya especulación, el charlatanismo nada tendrá que hacer. Donde no haya más intereses que el aprendizaje y la colaboración con la espiritualidad amorosa, no habrá fraude. Además, los primeros interesados en hablar claramente del charlatanismo somos nosotros los propios espiritistas. Si los falsos medios solamente hicieran el mal a sí mismos, el mal sería menor. Lo que es mucho más lamentable son las armas que ellos dan a los incrédulos, siendo que causan el descrédito sobre la cuestión en la mente de aquellas personas indecisas, desde que el fraude sea constatado. El afán de lucro es una tentación de fraude que debe inspirar desconfianza, porque aunque no hubiera fraude, ni por eso la crítica debería ser menor para con aquel que especula con una cosa tan sagrada como es el alma de los muertos. Aquí nos deja claro, ¿no?, que flaco favor se le hace al espiritismo por parte de estos medios. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos con el ítem 39. ¿Y qué es el sistema de la locura? Algunos, por condescendencia, quieren descartar la sospecha de fraude y pretenden que los que no engañan a los demás se engañan a ellos mismos. Esto equivale a tratarlos de imbéciles. Por su parte, los incrédulos, con menos miramientos, afirman lisa y llanamente que se trata de una locura y de esta manera se atribuyen desenfadadamente el privilegio del buen sentido. Bueno, algunos de los adversarios del espiritismo utilizan este argumento pues porque no tienen otro más interesante que ofrecer. Curiosamente, en la época que vivió Kardec, la mayoría de los seguidores del espiritismo pertenecían a la clase ilustrada. Esto no quita que dentro de estos adeptos hubiera pues, gente más excéntrica, ¿no?, como también los hay hoy en día. Vamos a irnos otra vez al libro de los espíritus, al ítem 5 de la introducción, que ya vamos a ver más adelante, el año que viene, este ítem, y que habla de la locura y sus causas. Kardec afirma que la locura tiene por causa primera una predisposición orgánica del cerebro. Es una predisposición orgánica del cerebro que lo hace más o menos susceptible a ciertas impresiones. Existiendo una predisposición a la demencia, esta tomará el aspecto de la preocupación principal del individuo, que se convierte entonces en una idea fija. Fijaos, como vemos, la locura tiene cierta similitud a la obsesión y a la autoobsesión al mantener el paciente esa monoidea, esa idea fija que lo perturba, ¿no? Esa idea fija puede provenir pues, por diversas razones y claro está, también podría ser motivada por el espiritismo, pero lo cierto es que bien comprendido esta doctrina nos va a evitar la locura y, como bien sabemos, también nos va a evitar el suicidio. Vamos a seguir. Entre las causas más numerosas de sobreexcitación cerebral hay que incluir a las desilusiones y desgracias, así también como los afectos contrariados, que son al mismo tiempo las causas más frecuentes de suicidio. Ahora bien, el verdadero espírita contempla las cosas del mundo desde un punto de vista tan elevado que ellas se le muestran tan pequeñas y mezquinas en comparación con el porvenir que le aguarda. Lo que para muchas personas las vicisitudes, las dificultades de la vida producen emociones violentas, al verdadero espírita le afectan medianamente,
sabe, por medio de las enseñanzas de los espíritus, que estas dificultades nada más que son pruebas que ocurren pues para que progrese. Si las sabe sufrir sin murmurar, pues será recompensado según sea el valor con que las soportó. Algunos espíritus cuando reencarnan, bueno, pues traen lesiones neurológicas, pero otros pueden traer desequilibrios psíquicos y según van creciendo van aflorando del pasado esas impresiones perturbadoras pues, de acontecimientos que marcaron y comprometieron al espíritu, que evidentemente quedó grabado en el periespíritu. En estos casos simplemente se cumple la ley para el equilibrio del espíritu. Para los ojos de los que desconocen la mediunidad, las percepciones mediúnicas pueden ser tomadas como doble personalidad, como esquizofrenia u otros desequilibrios. Sin embargo, el espiritismo no es el problema. El espiritismo es la solución en la medida que se pueda, claro, pero siempre va a ser utilizado con miras a hacer el bien. Entonces, la solución es de índole moral, que ahí es donde van a incidir los espíritus superiores para recomendar que el ser debe realizar todos los esfuerzos posibles para su progreso en ese sentido moral, claro, acompañando también la adquisición de conocimientos. Por consiguiente, lejos de volverse loco por las ideas espíritas, se previene de la locura y del suicidio por esa fuerza que encuentra la persona en estas enseñanzas, pues que le impulsan a esa resignación activa, a saber reaccionar ante las adversidades. Vamos a avanzar un poco más en el siguiente sistema, que es el sistema de la alucinación. Y dice, otra opinión menos ofensiva, puesto que tiene un leve tinte científico, consiste en atribuir los fenómenos a ilusiones de los sentidos. De esta manera, el observador de los mismos lo hace de muy buena fe, solo que cree estar viendo lo que en realidad no ve. Bueno, otro grupo que forman los incrédulos son los que achacan las visiones a la alucinación. El significado de alucinación, que procede del latín, viene a ser como error, ilusión de una persona que cree tener percepciones que realmente no tiene. Bueno, se podría pensar que cuando las mesas se movían, o en otros casos de manifestaciones físicas, pudiera ser un efecto óptico, ¿por qué no? Pero es que en el caso de la mesa, se podía pasar debajo de ella, con lo cual descartamos completamente que sea un efecto óptico. Sería difícil pensar que cuando varias personas ven lo mismo, pues es raro que todos tengan ese problema, ¿no?, de visión. En este libro de los médium encontramos en los ítems 111 al 113 la teoría de la alucinación, pero también podemos encontrar y leer en la Revista Espírita de 1861 ensayo sobre la teoría de la alucinación. Los hechos prueban que hay verdaderas apariciones, que la teoría espírita explica perfectamente y que son negadas por los que no admiten nada del mundo visible. Pero, ¿hay alucinaciones en el sentido que se da a la palabra? Sin ninguna duda. Lo importante es determinar los caracteres por los que se puede distinguir de las apariciones reales. Entonces, ¿cuál es su origen? Se preguntó a los espíritus la siguiente pregunta. ¿Pueden considerarse como apariciones las figuras y otras imágenes que a menudo se presentan en el primer sueño o simplemente al cerrar los ojos? Y contestaron, tan pronto como los sentidos se entorpecen, el espíritu se desprende y puede ver a lo lejos o cerca aquello que no podría ver con los ojos físicos. Esas imágenes son a veces visiones, pero también pueden ser un efecto de las impresiones que la vista de ciertos objetos han dejado en el cerebro, cuyos trazos conserva, así como se conserva la impresión de los sonidos. El espíritu desprendido ve entonces en su propio cerebro esas impresiones
que ahí se fijaron como una placa fotográfica. Su variedad y mezcla forman conjuntos extravagantes y fugaces que se borran casi de inmediato a pesar de los esfuerzos que se hagan para retenerlos. A una causa semejante es preciso atribuir ciertas apariciones fantásticas que no tienen nada de reales y que frecuentemente se producen en estado de enfermedad. Esto es interesante, ¿eh? Porque yo creo que a todos nos pasa lo que describe aquí lo que describen los espíritus, ¿no? Esa mezcla de imágenes nos hacen percibir sueños que nos parecen extraños y que realmente es esa combinación de impresiones las que son irreales, precisamente por esa mezcla, ¿no? Vamos a seguir. ¿Son siempre reales las visiones o a veces se trata de una alucinación? Cuando en sueños o como fuere vemos, por ejemplo, al diablo o cualquier otra cosa fantástica inexistente. ¿No es esto un producto de nuestra imaginación? Y contestaron, en ocasiones sí, cuando se ha quedado impresionado por ciertas lecturas o por las historias de brujería o por las historias de caballería, ¿no? como el Quijote. Uno las recuerda y cree ver entonces lo que no existe. Mas hemos dicho también que el espíritu, con su envoltura semimaterial, puede adoptar todo tipo de formas para manifestarse. Así pues, un espíritu burlón podrá aparecerse luciendo una cornamenta y provisto de garras, si tiene intención de mofarse de la credulidad de las gentes. Un espíritu bueno, en cambio, se mostrará con alas y un semblante radioso. Bueno, aquí tenemos otros hechos a tener en cuenta, ¿no? Que es la posibilidad que tiene el espíritu de transformarse, ¿no? Por esa característica de plástico, por así decirlo, ¿no? Y entonces el espíritu puede aparecer con distintas formas. Esto evidentemente se puede observar también en las reuniones mediúnicas y no obedecen a alucinaciones, ¿eh? Ya vemos que eh, el perispíritu o el espíritu tiene la capacidad de modificar el perispíritu en ciertas ocasiones. Bueno, por otro lado, las impresiones que quedan fotografiadas en el cerebro pueden tener su origen no solo en las lecturas, sino también en sonidos, en olores, en sabores, en palabras, en números, etc. Ahora bien, en cierto estado de emancipación, el alma ve en el cerebro y vuelve a encontrar en él esas imágenes, sobre todo aquellas que más la han impresionado, según la naturaleza de las preocupaciones o de las disposiciones de ánimo. Ella encuentra allí las impresiones de escenas religiosas, diabólicas, dramáticas u otras que ha visto en otra época, o en pinturas, en acciones, en lecturas o en relatos. Así el alma ve algo. Es la imagen en cierto modo fotografiada en el cerebro. En estado normal, esas imágenes son fugaces y efímeras, porque todas las partes del cerebro funcionan libremente. Pero en estado de enfermedad, el cerebro está más o menos debilitado y no existe más ese equilibrio entre todos los órganos, y solo algunos de ellos conservan su actividad, mientras que otros permanecen de algún modo paralizados. De ahí la persistencia de ciertas imágenes que no se han borrado, como ocurre en estado normal, por las preocupaciones de la vida exterior. Esa es la verdadera alucinación, la causa primera de las ideas fijas. La idea fija es el recuerdo exclusivo de una impresión. La alucinación es la visión retrospectiva por el alma de una imagen impresa en el cerebro. Como vemos, estas alucinaciones tienen que ver más con las impresiones fijadas en el cerebro por cualquier razón y que van a tener el condicionante de nuestro estado de ánimo, de nuestras preocupaciones y también de la salud del individuo, como nos cuentan, formando parte estas imágenes del pasado que quedaron fijadas en el cerebro. Perdón. Los materialistas no pueden dar con una solución racional a las alucinaciones, pues al no creer en la existencia del alma, descartan la intervención de ésta sobre el cerebro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta
es la imaginación que hay que distinguir frente a la alucinación. Que a veces queremos ver en ciertos objetos formas que en realidad no tienen. Un ejemplo, pues cuando miramos a las nubes, ¿no? En ellas podemos ver formas que, bueno, pueden parecerse a animales o a otro tipo de objetos. También podemos poner el ejemplo de cuando estamos por la noche, ¿no? A falta de luz, podemos ver formas que toman apariencias extrañas, pues porque no podemos ver con nitidez los contornos, y si a eso le sumamos encima, si tenemos miedo o una credulidad exagerada, la imaginación va a hacer el resto. Por esto debemos desconfiar de las apariciones que podamos ver en la noche, pues podemos ser víctimas realmente de una ilusión óptica. Además, las apariciones espirituales pueden darse a plena luz del día y como en todos los fenómenos espíritas, tienen un carácter inteligente, que es la mejor prueba de su realidad, ¿eh? Las apariciones espirituales tienen un carácter inteligente. Toda aparición que no tenga ese carácter inteligente podemos considerarla como una ilusión. Las apariciones no son tan raras, fijaos, cuando se trata de la muerte. Esto, bueno, hay muchísima gente que lo puede testificar, ¿no? Hay innumerables casos de apariciones de espíritus que recientemente han abandonado la carne y que se presentan a sus seres queridos a modo de despedida, y no por eso son alucinaciones. Es una realidad que los materialistas más tarde o más temprano tendrán que admitir. Bueno, y para ir acabando, vamos a volver otra vez al libro de los espíritus, a la conclusión. En ese ítem que ya hemos puesto aquí, hemos leído un párrafo en donde Kardec hablaba sobre esas tres categorías de los adversarios, al final les habla directamente a ellos con un argumento contundente, incontestable y que afecta de lleno realmente a la felicidad de las personas. Me ha parecido maravilloso, ¿no? Que cómo coloca después de que habla de los adversarios esta, por así decirlo, conclusión, dando un argumento, como hemos dicho, incontestable hacia los adversarios. Y dice, sería esperar mucho de la naturaleza humana si se creyera que pueda transformarse de súbito por las ideas espíritas. Con seguridad que la acción de estas ideas no es la misma, ni en idéntico grado en todos aquellos que las profesan. Pero, sea cual fuere el resultado que obtengan, y por muy débil que éste pueda ser, constituye siempre un mejoramiento, aunque no haga más que proveer la prueba de la existencia de un mundo extracorpóreo, lo que implica la negación de las doctrinas materialistas. Bien, lo sabemos, la naturaleza no da saltos, no. Por eso no podemos cambiar de repente nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, pero sí que hay una toma de conciencia ya de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. ¿Vale? Cada uno lleva su ritmo, pero lo que es una evidencia es que el estudio de la doctrina espírita nos empuja, aunque no queramos, a ir modificando nuestra manera de ver el mundo, de ver a los demás y sobre todo de ir cambiando nuestro pensamiento y por tanto nuestra forma de relacionarnos con todo. Kardec sigue añadiendo que comprender las enseñanzas espiritistas trae otras consecuencias, como el desarrollo de un sentimiento religioso en detrimento de las ideas materialistas, trayendo consigo el no temer a la muerte. Esto no significa que se tenga el deseo de morir, ¿no? Pues vamos a defender la vida por la tranquilidad que supone saber que vamos a seguir vivos. Otra de las consecuencias que tiene adoptar la filosofía espírita es que ante las adversidades la persona las acepta de mejor modo. El espíritu ve las cosas desde una perspectiva más amplia y tiene más valor para sobrellevar las aflicciones.
teniendo como el resultado el alejamiento de esas ideas suicidas, ¿no? Que ya habíamos hablado antes. El saber que el porvenir más dichoso, más feliz, está en nuestras manos es de gran consuelo, así como también la posibilidad de comunicarnos con nuestros seres queridos desencarnados, aunque solo sea a través del pensamiento, y también tener la certeza de que un día nos volveremos a reunir con ellos. Otro efecto que tiene incluir las enseñanzas espíritas en nuestra vida es ser más pacientes y más indulgentes con los demás, añadiendo Kardec que aunque el egoísmo es muy lento de extirpar en nosotros, el saber renunciar al personalismo, aunque sea poco a poco, ya es un síntoma de progreso. Bueno, que cada uno reflexione sobre los cambios que va experimentando, ¿no? En su pensamiento, en su comportamiento, a medida que profundiza en las enseñanzas de los espíritus. Me atrevo a decir que todos los que estamos aquí, además en las dos dimensiones de la vida, vamos experimentando cambios, aunque sea despacio, pero lo que ya sabemos es que vamos caminando además con paso firme, con la seguridad que nos aporta el espiritismo, convencidos que estamos en el camino de un mejor porvenir.